Buenas tardes. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos hemos dado cita hoy a las 5 de la tarde, sabiendo que ya el sol se está subiendo un poquitito más. Esta tarde a las 5 hemos estado dándonos cita para nosotros entonces celebrar nuestra despedida de sábado. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Pero antes de continuar, queremos invitar a nuestro Dios a nuestra breve reunión en esta tarde. Oremos. Bendito y amoroso Dios, que en el cielo estás. Te agradecemos por este hermoso sábado que nos regalaste. Ha estado lluvioso, pero bendecido. Gracias por eso. Mientras la lluvia cae, todo se regenera y nosotros, a través de la lluvia de tus bendiciones, también estamos siendo regenerados. Gracias, mi Señor, por esta bendición. Te invitamos en nuestro medio y esperamos que todo lo que hagamos sea para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, no olvidemos compartir el enlace con nuestros amigos, con nuestros hermanos y con todo aquel que usted sabe que se ha de beneficiar. Como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tiene, seguro asilo en él, si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Venís cantando alegre, yo siempre estoy aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes,
tenemos una sección que la estamos llamando curiosidades. Tengo algunas curiosidades de animales que hasta yo me sorprendí. ¿Sabes cuál es el animal que más duerme? Pues Vincent dice que él es el más que duerme. Sin embargo, de acuerdo a los datos que conseguí, el animal que más duerme es el koala. Ese animalito que es tan curiosito, peludito. Él es el más que duerme y dicen que puede dormir hasta 22 horas en el día. ¿Se imaginan? El día tiene 24 horas y él está dormido 22. Se pierde todo. Bueno, hay otro que es el menos que duerme. Y ahí no la pude descifrar. Pero increíblemente, el animal que duerme menos es la jirafa. La jirafa duerme en total, en un día, 4 horas. Y no las duerme seguidas, sino que las duerme en intervalos. Unos minutitos aquí, otros minutitos allá, pero esa es la menos que duerme. Ahora, ¿cuál es el animal que resiste más? Yo pensaba que era el elefante, porque ustedes saben que el elefante, la pierna nada más usted se la toca y ahí no entra ni una aguja. El caballo es otro que pudiera ser bastante resistente, pero no. ¿Saben cuál es? El camello. El camello tiene una curiosidad. Usted sabe que tiene la joroba. Algunos tienen una, otros tienen dos. ¿Para qué ellos usan eso? La joroba está compuesta de grasas y nutrientes. Cuando el camello no puede comer, que muchas veces puede estar, yo he escuchado, esto no lo leí hoy, pero lo he escuchado, que puede estar sin comer hasta un mes. Pues mire, ¿de qué se alimenta? De lo que tiene guardadito allí en sus jorobas. Tanto es así que puede estar 2 semanas sin tomar agua. Eso todo porque lo tiene allí guardadito. Así que ese es un tremendo backpack. ¿Cuál es el animal más rápido? Yo enseguida dije, el chira, porque ese es mi animal que yo admiro más. Pero estaba, mire, bien equivocada. El chira puede alcanzar de 70 a 75 millas por hora. Pero el halcón puede alcanzar en un swoop así, de lanzado, o un lanzazo, puede alcanzar hasta 115 millas por hora. Yo pensaba que el águila era uno, porque ese águila cuando se tira, mire, pero no, el halcón le ganó al águila. La anguila eléctrica, que yo le tengo pánico, porque yo cualquier cosa que se mueva como una culebra, yo le tengo pánico. Pues la anguila eléctrica tiene una curiosidad que me llamó mucho la atención. Ustedes saben que ellas viven en el agua. Y el agua es un conductor de electricidad. ¿Te imaginas qué me pasaría a mí si estoy tan siquiera mojándome los pies y por ahí pasa una anguila eléctrica? Dicen los científicos que la anguila eléctrica puede tener hasta, de un corrientazo, hasta 600 voltios. Y después metida en el agua, yo no tengo que estar ni tan siquiera cerquitita de ella para que me electrocute. Ahora, una última curiosidad. ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? Enseguida yo dije, el tiburón. No, estaba errada. Es un pez que le dicen gato tigre o tigre gato. El gato tigre le dicen. O el pez gato, mejor dicho. El pez gato, miren, ¿saben cuántos dientes tiene? 9.000
280 dientes. Solamente yo digo, Señor, en este bracito, en esa boca, yo no quiero estar. ¿Sabe dónde ellos habitan? Tú los encuentras fácilmente en Asia y en América. Y déjeme decirle que tiene más dientes que el tiburón. Así que mire, con estas curiosidades, en este momento terminamos nuestras curiosidades del día y les deseamos que podamos pasar el resto de la tarde con el Señor. Sin embargo, antes de que nos terminemos esta parte de la despedida de sábado, nuestra hermana María Matos va a traernos una reflexión. Feliz sábado, hermanos, Dios les bendiga y casi una feliz semana. Estamos por terminar, pero les traigo una curiosidad. Y me dice la curiosidad, la semilla dice la verdad. La palabra de Dios, la semilla representa el mensaje de Dios y lo encontramos en Lucas 8:11, que dice, esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Las semillas son bien interesantes, a mí me encanta, me fascina cultivar, sembrar. Una semillita que yo veo de una flor, yo, wow, esta yo la puedo sembrar y ponerla en tal lugar. Me encanta sembrar. Así que las semillas para mí son bien importantes. ¿Sabías que cuentan una historia muy importante? Imagínate que tú tienes unas semillas, las plantas tienen varias semillas, las plantas. Y luego el tiempo se te olvida, los 2 o 3 días se te olvida, ay, ¿de qué será esta semilla que yo había puesto aquí? Pero ellas cuando van creciendo te dicen de qué son. Porque si es una matita de tomate, pues ya tú vas viendo las hojitas que van saliendo en forma de hojita de tomate. Y si es una hojita de pimiento, una matita de pimiento, la semilla va creciendo y la ves diferente. Así que ellos van contando quiénes son. En la Biblia también menciona en Marcos 4, 31 y 32, nos menciona de una semilla bien pequeñita, que es la mostaza. Pero cuando crece, se vuelve un árbol bien grande, bien enorme. También cuenta una historia de un niño, que la abuelita le dice, hijo, nieto, ve y siémbrame esta semilla y quiero que la siembre de 3 semillitas en cada hueco que hagas. La distancia tiene que ser así, le explica todo y le dice, pues toma, te voy a dar 2 surquitos que son 2 ramillitas, 2 bolsitas de semilla. Y eran muchas. El niño pues ya se va porque el terreno estaba ya preparado, pero empezó a cavar los hoyitos y a echar la semillita. Cavaba los hoyitos y echaba la semillita, pero echaba las 3 semillitas, pero llegó un momento que se cansó porque ya había terminado un surquito que le había dado la abuela y cuando cogió la otra bolsita para echar ya estaba cansado. Así que se fue, curiosamente, hizo el hoyito, la regó, la tapó y dice, abuelita, ya terminé. Pero, ¿qué? Pues mientras se le está echando el agua, la abuelita va y la riega con agua, el rayito de sol le da, empiezan a salir todas esas semillitas. Y cuando la abuelita ve que hay un surquito que está demasiado lleno de semillas, aquí pasó algo, pues se va donde el niño, lo busca y le dice, mira, quiero que vengas acá. Mira lo que ocurrió aquí. Las semillas dicen la verdad. ¿Por qué las semillas dicen la verdad? Porque todas salieron
quiere decir que tú me mentiste a mí y no hiciste como yo te dije. Y lo regañó y, por cierto, el niño aprendió una lección de que no se debe de mentir. La palabra de Dios es como la semilla. ¿Por qué comparamos la palabra de Dios como la semilla? Mientras nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios, nosotros podemos, si nos nutrimos poquito de la palabra de Dios y leemos poquito, pues podemos alcanzar a una u otra persona que está cerquita de nosotros, o tal vez a alguien. Pero si nosotros nos nutrimos mucho de la palabra de Dios, podemos alcanzar a muchas personas, a mucha gente. A nuestras amistades, nuestros parientes sabrán cuánto hemos estado con Dios y con su palabra. Mientras más tiempo pasamos con Dios, mucha gente se va a dar cuenta de que pasamos tiempo con Dios, con la palabra de Dios. Así que te invito para que ores, para que la palabra de Dios crezca en tu vida y que sepas qué camino seguir, el que conduce al cielo. Allí te espero. El Espíritu de Dios me hace entender cuando vengo de rodillas ante Él, cuando leo su palabra, cuando escucho de su voz, todo lo que hizo por amor. Si me siento débil, Él fuerzas me da para las luchas del día enfrentar. Cuando necesito aliento porque no puedo ya más, me recuerdo que Él me amó hasta el final. En sus manos yo me siento bendecida, por su sangre yo me siento redimida, por su Espíritu me siento entendida. Jesús me hace sentir amada sin medida. Si tropiezo en mi diario caminar, si me siento que las fuerzas no me dan, si lágrimas derramo y me siento desmayar, voy a Él pues sé que me ha de escuchar. Puedo escuchar su apacible voz que me dice con ternura y compasión: no te rindas, no desmayes, sé firme y vencerás. Recuerda que te amé hasta el final. En sus manos yo me siento bendecida, por su sangre yo me siento redimida, por su Espíritu me siento entendida. Jesús me hace sentir amada sin medida.
Jesús me hace sentir amada sin medida. Hola queridos hermanos, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios y quiero repasar con ustedes la lección de esta semana que entra. El título de la lección es Consolaos, pueblo mío, y quisiera que inclinemos nuestro rostro para tener una corta oración para que el Espíritu Santo sea el que realmente nos inspire. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de tener el acceso a la palabra tuya, a la Biblia, de poder leer, escudriñar y recibir tu gran bendición. Mil gracias, Señor, porque tú nos escuchas, porque siempre estás dispuesto a perdonarnos, porque tienes misericordia sobre nosotros. Muchas gracias, Señor, por todo eso. En el nombre de Jesús, amén. Consolaos, pueblo mío. Y cuando leí por primera vez ese tema, ese título de la lección, me vino a la mente una palabra: misericordia, la misericordia de Dios. Cuando una persona es consolada por otra, es porque esa persona está sintiendo el mismo dolor que siente el que está llorando, el que está herido. Y tiene esa misericordia de darle consuelo. Entonces, cuando leí Consolaos, pueblo mío, me vino a la mente que el pueblo de Dios está en sufrimiento, pero que hay un consolador, que con su mano santa, su mano de misericordia, está dispuesto a calmar su dolor. Y básicamente la lección habla de el pueblo de Israel. El capítulo 40, Isaías 40, el capítulo completo, habla de la gran misericordia que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Pero para poder entender tenemos que analizar un poquito y saber qué pasó antes. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía tanto y tanto y tanto miedo? ¿Por qué estaban desconsolados? ¿Por qué tenían temor? ¿Por qué ellos pensaban que iban a volver a estar en cautiverio? ¿Qué pasó en el capítulo 38 y 39 de Isaías? Se cuenta la historia del rey Ezequías, el rey de Judá. Él enfermó muy grave y el profeta Isaías fue enviado por Jehová y le mandó un mensaje al rey Ezequías y le dijo: ordena tu casa, ordena todo, porque vas a morir. Esta enfermedad es una enfermedad de muerte final, así que organízate y pon todo en orden. Así que Ezequías no podía entender que él, un hombre tan fiel a Dios, que le había servido a él, que sus hijos, sus siervos estaban dedicados totalmente a la obra de Dios. El palacio estaba dedicado a la obra de Dios. ¿Por qué él ahora tenía que morir? Así que en medio de su dolor y de su clamor le pidió a Dios: dame una oportunidad, déjame vivir. Quiero seguir viviendo, quiero seguir disfrutando a mis hijos. Dame esa oportunidad. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que vio y escuchó el clamor de Ezequías y volvió y envió al profeta Isaías donde Ezequías y le dijo: ¿sabes? Te voy a dar 15 años más de vida para que disfrutes a tu familia y pongas todo en orden. Pero ¿qué pasó después de esto? En aquel tiempo, el hijo de Baladán, el rey de Babilonia, quería visitar a Ezequías porque
se había enterado de que él había convalecido a esa gran enfermedad. Y Ezequías aceptó su visita. Y en medio de la conversación, el hijo de Baladán le pregunta, cuéntame, ¿cómo fue eso que Dios te salvó? Te sacó de la muerte. Y Ezequías, en vez de hablarle de su gran experiencia con Jehová, solamente le enseñó sus posesiones. Y en el capítulo 39, versículo 2 dice, y se regocijó con ellos Ezequías. Se sintió bien exaltado de que el reinado de Babilonia lo fue a visitar. Y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Él no le habló de su experiencia que tuvo directa con Jehová. Él no le habló de que Jehová le había dado la oportunidad de vivir 15 años más de vida. Él simplemente se llenó de ego y le mostró sus riquezas al reinado de Babilonia. Entonces el profeta Isaías fue enviado una vez más por Jehová con un mensaje a Ezequías y le pregunta, he aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. ¿Qué hiciste, Ezequías? ¿Qué le mostraste al reinado de Babilonia? Y Ezequías le responde, le mostré todas mis pertenencias, todo mi reinado, todas mis riquezas, todo. Entonces el profeta Isaías le dice, he aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Incluso tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos, serán esclavos en el palacio del rey de Babilonia. Me puse a pensar, ¿qué habrá pasado por la mente de Ezequías? Estuvo a punto de morir. Y Dios le dijo, te voy a dar la oportunidad de 15 años más. Y en vez de hablar de esa gran experiencia, de correr, de no parar, de hablar de la gran misericordia de Dios, ¿qué hizo? Mostró solamente lo material que tenía. Oh, hermanos, muchas veces Dios tiene misericordia en nuestras vidas. Muchas veces Dios nos muestra cosas buenas, donde tenemos que compartir esa experiencia con los demás. ¿Y qué hacemos? Muchas veces callamos y no compartimos. Hay una historia que se presenta el día sábado, en la lección que quiero compartir. En la terminación de la Segunda Guerra Mundial, que culminó en el 1945, había un soldado japonés llamado Yokio. Él se encontraba en una pequeña isla donde no había contacto con la civilización, la isla llamada Guam. Y él estaba totalmente solo en esa isla y empezaron los estadounidenses a enviar folletos y a lanzar folletos anunciando la paz, anunciando que la Segunda Guerra Mundial había culminado. Y uno de estos folletos le llegó a este soldado japonés. Y al leerlo, él dijo, esto es un truco de los Estados Unidos. Y como este soldado juró que iba a ser un soldado que nunca se iba a rendir, no le hizo caso a ese folleto, a ese mensaje de los Estados Unidos. Y ese soldado estuvo en cautiverio en esa isla por muchos años. Un día, cuando él se fue a pescar, se encontró de casualidad con unos pescadores.
Y al empezar a conversar con estos pescadores, se dio cuenta que 27 años habían pasado de aquel día que recibió un folleto de los Estados Unidos diciendo que la Segunda Guerra Mundial había culminado. Lamentablemente, ese soldado japonés, por no creer en ese mensaje, estuvo cautivo por 27 años en una jungla, pasando trabajo, tal vez enfermándose, pasando depresión, mientras sus otros compañeros no estuvieron privados del estrés y del cautiverio. Él estuvo privado por 27 años en esa isla. Qué triste. Me puse a pensar que muchas veces nosotros recibimos el mensaje de Dios, el mensaje real. Tenemos ya masticado el mensaje de salvación, el mensaje de misericordia. Dios nos habla en el oído y nos da mensajes de salvación. Y nosotros todavía nos mantenemos en cautiverio. Pensamos que somos los más pecadores y por no escuchar la voz de Dios que nos dice: ten paz, ya tu cautiverio pasó, levántate, ya la Segunda Guerra Mundial acabó. Es tiempo de levantarte, de aceptar al Señor, de seguir, de no estar en esa jungla, de no estar en depresión, de no estar en estrés. Levántate, que estoy aquí para ayudarte. Ese es el mensaje que Dios nos manda día a día. Ojalá que no seamos como ese soldado, que lamentablemente el ser humano tiende a ser incrédulo, como ese soldado. Quiero compartir el versículo de memoria de la lección. Se encuentra en Isaías 49 y dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Entonces, en ese momento, el pueblo de Israel, cuando recibió el mensaje del reinado de Babilonia, que iban a ser atacados, el pueblo de Israel se sintió angustiado, se sintió estresado, sintió que su tiempo de paz otra vez iba a acabar. Pero Dios le dejó una promesa. Y dice en Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que no solamente una sola vez, sino que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. No solamente una sola vez Dios tiene misericordia sobre nosotros, sino doble, y una, y dos, y tres, 70 veces 7 Dios nos perdona. Lo que tenemos que hacer nosotros es aceptar el mensaje, salir de esa isla, salir de esa jungla y entregar nuevamente nuestra vida a Dios. Y es hermoso cuando uno empieza a leer poco a poco, cuando empezamos a estudiar la lección. Esta lección es hermosa, por eso es que el título es muy propio con Isaías 40. Consolaos, yo estoy aquí, consolaos, dice el Señor, consolaos, pueblo mío. Él está dispuesto a perdonarnos el doble y a consolarnos el doble. Si tú estás en tu hogar triste, si estás en tu hogar dándote golpes en el pecho porque cometiste un error y tú mismo no aceptas el perdón de Dios, quiero que sepas que Dios deja una promesa al pueblo de Israel, te deja una promesa a ti, que Él te dice: consolaos, que yo estoy aquí. Y no solamente una vez, doblemente estoy dispuesto a perdonarte y ayudarte.
Quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Ezequiel, capítulo 11, versículo 16. Y dice: por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegue. Dios ahí le deja una promesa al pueblo de Israel: no importa dónde estés, te tendré listo un santuario para que puedas adorarme. No importa dónde nosotros estemos, en lo más profundo del cautiverio que nos encontremos, Dios tiene un santuario listo para que nosotros vayamos a Él y lo adoremos. Isaías 42, 16. Me encanta ese versículo porque nos muestra una vez más la misericordia de Dios. Capítulo 42, versículo 16. Y dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y los escombros y las llanuras se esparcirán. Estas cosas les haré y no los desampararé. Dios es muy explícito en su palabra. A veces estamos ciegos en situaciones de muchos problemas y no sabemos cómo salir, pero Dios dice que al ciego espiritual, al ciego en sus problemas, Dios te dará la visión, Dios te dará la esperanza para que salgas de estos problemas, recapacites y te arrepientas y recibas el consuelo de Él. Dice en Isaías 40, del 6 al 8, habla que la carne es como la hierba, pero el verbo divino que se hizo carne es eterno. ¿Y quién es el verbo? Nuestro Padre Celestial. Dios nos perdona una vez más y tiene misericordia. Pero cuando empezamos a analizar el día miércoles, es muy interesante porque habla el capítulo 40 de misericordia hacia nosotros de parte de Dios y poder de parte de Dios hacia nosotros. Es una cosa maravillosa. Dice en la misericordia de Dios que nos consuela. Él nos libra del pecado. Y si leemos detalladamente en el capítulo 40, el versículo del 3 al 8, habla del poder de Dios. Permanencia versus debilidad humana. Somos débiles. El ser humano normalmente es débil, pero Dios está ahí siempre para darnos ese poder. También habla otra vez de la misericordia en el versículo 9 hasta el 11, donde Dios nos da nuevas buenas de liberación, donde dice que Él es el pastor de sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Nosotros. Okay. Y quiero compartir con ustedes el versículo, los últimos versículos del capítulo 40, desde el 28 hasta el 31. Maravilloso. Dice: ¿nos has sabido, nos has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él nos entiende. El versículo 29 sigue diciendo: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si estás cansado, Dios te promete darte fuerza, esa fuerza espiritual que necesitas, que yo necesito, porque en el transcurso de la vida nos cansamos espiritualmente y pensamos que somos no personas dignas ante los ojos de Dios. Pero Dios tiene misericordia y Él nos dice: levántate, espiritualmente levántate, no te canses, que te prometo que te voy a dar fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen,
Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y los dejo en mente con este último versículo, donde Dios nos pide que espiritualmente levantemos alas como águilas, que no nos cansemos, que sigamos, que si hasta los jóvenes se cansan, se pueden levantar, los ancianos nos cansamos y nos podemos levantar. Los ancianos espirituales, los jóvenes, los nuevos, conociendo la palabra de Dios, que fallan, no se acaba el mundo con esto. Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere que en nuestra agonía, en nuestro estrés, nos levantemos. Y quiero en esta semana dejarte una tarea. Me gustaría que cogieras un papel y escribieras ¿por qué te cansas espiritualmente? Que hagas una lista y que escribas ¿por qué a veces te cansas espiritualmente? Y que escribas tu experiencia personal con Jehová. Escribas todas las veces que Dios te ha levantado y la leas. ¿Cuántas veces Él te ha protegido de los problemas? ¿Cuántas veces Él te ha sacado de los problemas? Escríbelo en esta hoja. Escríbelo. Y léelos todas las noches de esta semana. ¿Cuántas veces Dios te ha protegido en tu vida? Yo me acuerdo cuando pequeña que estuve a tal vez 6 pies de distancia, un carro en una avenida que venía muy, muy, muy rápido. Y yo me vi muerta. No sé lo que pasó. Cuando abrí los ojos, yo estaba en la grama y el carro ya había pasado. Y esto es algo que yo voy a escribir. Cómo Dios me ha protegido. Voy a hacer una lista de cómo Él me ha protegido y cómo me ha sacado de lo más profundo de mis tristezas. Hazlo. Cuando nosotros leemos las maravillas de Dios en un papel, nos ayuda a recordar que Dios siempre nos consuela. Como dice el versículo 1 de Isaías 40, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Y no solamente una vez, el doble. Dios te ama. Que pases una hermosa semana. Y recuerda que Dios tiene misericordia y poder para ti y para mí. Bendiciones. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundana. Oh, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu
Feliz semana, hermanos. Y ahora quiero tener una oración para que Dios pueda seguir bendiciendo todo nuestro día en esta nueva semana. Querido Dios y Padre bueno y Dios todopoderoso, gracias por darnos un sábado glorioso donde hemos podido compartir contigo. También queremos darte gracias por este comienzo de semana. Señor, queremos pedirte que tú seas el que tome el timón de nuestra barca. Que esta semana siga siendo bendecida contigo. Que estemos cada día y cada segundo caminando en tus pasos. Que podamos sentir tu presencia y que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, el camino. Gracias por esta semana, Señor, y bendice a cada oyente y a cada uno de los hermanos de nuestra iglesia de Fayetteville. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tus bendiciones.